Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos AMBA webinars. Hoy vamos a hablar de digitalización inteligente junto a profesionales de Red Hat y vamos a tener la compañía como moderador de las preguntas que vayan surgiendo, y para coordinar este encuentro vamos a tener la presencia de Pablo Wende, a quien le doy los buenos días y muchas gracias también por sumarse a este evento. Hola Patricia, un minuto nada más. La compañía como moderador de las preguntas que vayan surgiendo. Espérame, y para coordinar. Ahí está. Me tuve que salir porque estaba también con la presentación de YouTube al mismo tiempo y no lo muteé, como me habían dado la indicación. Así que ahora sí, ya estamos. ¿Me escuchan bien, no? Siempre algo puede fallar y falló, así que está perfecto. Bueno, gracias Patricia, gracias Amba por esta invitación. Ahora en un minuto vamos a escuchar a los expertos de Red Hat hablando de, bueno, seguramente transformación inteligente y los desafíos que le esperan a la banca en este contexto tan particular. La verdad que hemos vivido meses dramáticos en el mundo, diría yo. Por supuesto que también en la Argentina, a partir de lo que ha sucedido con la pandemia, con la cuarentena forzosa que casi todo el mundo tuvo que atravesar al mismo tiempo. Ahora de a poquito los países van saliendo de esta situación. Nosotros todavía seguimos con una cuarentena bastante estricta, sobre todo en AMBA, pero lo que ha ocurrido realmente a nivel global, no solamente en Argentina, es un verdadero cambio de paradigma. Se aceleraron muchísimo los tiempos de todos los procesos de digitalización y de inclusión financiera. Argentina todavía estamos muy atrasados en inclusión financiera, en educación financiera y en adopción digital para los servicios financieros, pero lo que ha ocurrido en estos 100 días es muy notable y realmente hay una aceleración muy fuerte de todos los tiempos que se esperaban respecto a cómo la gente iba a ir adoptando los servicios financieros digitales. Y dicen, sobre todo en algunos bancos y en billeteras digitales, que los procesos y los tiempos que ellos tenían estimados de 2 a 3 años han ocurrido prácticamente en 3 meses. Es decir, que acá tenemos una cuarentena muy dura y con impacto muy fuerte en lo económico, pero que al mismo tiempo ha cambiado conductas, ha cambiado tendencias y sobre todo las ha acelerado. Estaba viendo el dato de una de las empresas que más subió en Wall Street en los últimos 3 meses. Algunos dirán Zoom, donde estamos hablando ahora, porque bueno, millones de personas descubrimos, me incluyo, la plataforma Zoom para tener estos encuentros virtuales. Y Zoom es una de las empresas que, bueno, multiplicó su valor en 3 meses. ¿Saben cuál es otra de las empresas que multiplicó su precio en 3 meses? Porque vieron que Wall Street cayó mucho, ahora recuperó, y en general las empresas todavía no han llegado a los niveles que tenían previo a que estalle la cuarentena. Pero hay otras que sí lo están haciendo, y hay algunas que directamente batieron todos los récords. Una de esas empresas que está en el top 5 de las que más subieron en la bolsa de Nueva York, ¿saben cuál fue? PayPal. PayPal subió 100%, duplicó su valor en 3 meses. Una empresa, obviamente, especializada en todo lo que son transferencias digitales. ¿Saben cuál es el valor de PayPal hoy en Wall Street? 200.000 millones de dólares. ¿Y saben cuánto vale el banco más importante de los Estados Unidos que más sucursales tienen? Es Bank of America Merrill Lynch. Bueno, Bank of America Merrill Lynch tiene una capitalización bursátil hoy de 200.000 millones de dólares. O sea, fíjense el desafío, ustedes que están en el sector bancario, el desafío gigantesco que hay con estas compañías digitales, en el caso de PayPal especializada en pagos, pero que ya tiene el mismo valor que el principal banco en materia de capitalización, pero también de sucursales. El Banco of America es el banco con más sucursales, junto con Citi, en los Estados Unidos. Así que esto realmente es impresionante lo que ha ocurrido a nivel global y también lo que estamos viendo en Argentina. Acá hay un montón de casos donde también se nota esta aceleración en la adopción de pagos digitales. Se ha multiplicado por 3 el pago de facturas a través
del teléfono, se ha multiplicado por 3 o por 4 el pago y el e-commerce y el uso de instrumentos digitales para realizar pagos e-commerce. Las billeteras digitales también están consiguiendo una adopción muy importante. Hay algunas que, como caso de Ualá, por ejemplo, llegó a 2 millones de clientes, Mercado Pago sigue creciendo muy fuerte. Después están los bancos digitales como Nubank 100% digitales, que llegó a 1 millón de clientes. Es decir, acá hay nuevos jugadores que hacen todavía mucho más interesante el mercado, que lo hacen mucho más competitivo, pero no se asusten ustedes que están trabajando en la industria bancaria, porque la buena noticia es que no es que estos jugadores ganan a costa de los bancos, porque en realidad lo que hay es una gran pelea contra el efectivo. ¿Cómo sacamos el efectivo del mapa? ¿Cómo hacemos para que se opere menos efectivo? Y esto se está viendo. Si vos ves las cifras que repartió el INDEC, que divulgó el INDEC sobre uso, por ejemplo, en supermercados, está ganando mucho más el uso de medios electrónicos que el del efectivo. O sea, incluso en el supermercado la gente dice, no, prefiero pagar con medios electrónicos porque no tengo ganas de manipular tanto efectivo. O sea que ahí también, que es donde se veía mucho uso, por ejemplo, de efectivo, está empezando a cambiar a digital. Entonces, hoy estamos en una etapa donde la pelea es contra el efectivo y los que están ganando espacio, por ejemplo, billeteras digitales, le ganan espacio al efectivo. Pero para los bancos sigue siendo un desafío, porque esa incorporación de clientes de billeteras digitales, si bien no es que le quitan clientes a los bancos dejan de ganar clientes. Yo creo que hay que mirarlo también de esta manera. Entonces, el desafío que hay hoy, la encrucijada que tienen hoy los bancos es cómo crecer, seguir ganando clientes y no perder oportunidades a costa de otros jugadores incumbentes que hay en el mercado. O sea que realmente estamos en un momento disruptivo, en un momento desafiante, en un momento fantástico para la industria, me parece a mí, en toda la región, también en Argentina con todos los problemas que tenemos. Y bueno, para los bancos hay un desafío adicional, porque, y cierro con esto y vamos a escuchar a los especialistas de Red Hat, pero hace unos años los periodistas cubríamos, por ejemplo, Banco Santander, como en un día para el otro había cambiado las sucursales de BNP Paribas. Entonces era cómo le pusieron los carteles, y de un día para el otro el banco pasó a llamarse Santander, y ese tipo de fusiones. Y era muy importante la sucursal, el cartel de la sucursal. Después pasaron a ser muy importantes los autoservicios, los cajeros automáticos, y hoy lo más importante es el teléfono y de qué manera el cliente se sube rápidamente al teléfono. Y ahí los grandes bancos, los sucursaleros, los que tienen mucho cajero automático y mucha sucursal, bueno, ya no tienen tanta ventaja respecto al resto de los jugadores que van surgiendo, como era antes, que era imposible destronarlos porque tenían una presencia muy importante. Entonces, el desafío es cómo aprovecho esa presencia física, cómo aprovecho esa cantidad de clientes que tengo y ese nombre de mercado para seguir digitalizándome, para seguir consiguiendo clientes y ganando espacio en el mercado. Ayer conduje un evento con la gente de Banco Provincia que presentó cuenta DNI. Bueno, pasaron en 3 meses de 50.000 a 1.600.000 clientes a través de cuenta DNI. Y tranquilamente yo creo que es un caso que puede ser adoptado por otras entidades. Bueno, este es uno de los desafíos que hay. No quiero alargarme mucho más porque vamos a escuchar a nuestros amigos de Red Hat que estudian el tema, que son expertos. Entonces lo que vamos a hacer es abrir esta presentación para ellos, tanto para Victoria como para Santiago. Luego de la presentación que van a hacer en YouTube, donde están mirando este webinar, hay un lugar para preguntas, hay un chat donde ya estuvimos escribiendo. Vayan haciendo las preguntas en este chat y cuando finalice la presentación de Victoria y de Santiago, yo voy a moderar las preguntas. Más o menos va a ser una presentación de media hora, ¿está bien? Media hora de presentación y luego sí vamos a estar planteando las preguntas que ustedes tengan. Así que un placer. Gracias, Amba. Gracias, Red Hat. Y los escuchamos con muchísima atención.
¿Vamos? Muy bueno. Muy buenos días a todos. Impresionante lo que estaba comentando Pablo. Inimaginable un año atrás estemos viviendo esto y una situación de pandemia. Hablar de la digitalización inteligente y la revolución de los procesos digitales, transformación digital, es algo que venimos hablando hace mucho tiempo, pero creo que hoy es uno de los momentos en donde realmente se ha puesto a prueba que esta aceleración es inminente y quien no se suba a estos canales digitales comenzará a quedar fuera. Entonces, parte de lo que les queremos comentar con mi compañero y amigo Santiago es lo que estamos haciendo en banca, hablar no tan solo de lo conceptual, lo que implica llevar adelante esto, sino en la práctica cómo se hace, cómo podemos ayudarlos, y es parte de la presentación que en este momento les voy a compartir. Ahí estamos. Nosotros dentro de lo que es la industria financiera, y esto se extiende también a otras industrias, hablamos de lo que es la digitalización inteligente. Digitalizar no significa usar tecnología, no es usar la tecnología como un fin, sino usar la tecnología como un medio en sí mismo. Entonces, lo que hacemos es preparar preparar la industria en este caso financiera, los bancos, para que estén listos para repensar sus procesos. Hoy tenemos un cambio de dinámica en el mercado. Este cambio de dinámica en el mercado hace que esta crisis pandémica nos ha puesto a prueba. Y esta prueba ha hecho que todos los programas de transformación digital que ya veníamos repensando, viendo cómo llevarlos adelante, se hayan reposicionado y que esta reposición haga que la interacción hoy con los bancos es 100% digital, más allá de que hay ciertos puntos de interacción donde uno sabe sumamente importantes, y el trabajo que hoy es uno de los desafíos. Entonces, nosotros siempre mencionábamos acerca de la transformación digital. Hoy pone en evidencia los bancos más maduros que ya venían trabajando este programa, con los que no han venido trabajando este programa, y por eso es muy importante tener esta conversación y ver cuáles son los pasos como para poder comenzar a estar en carrera, y dentro de lo que estamos en, cómo repensar nuestros procesos. Hoy, dentro de lo que es este desafío actual, nos hace vivir esto es como si fuese un iceberg. En el iceberg tenemos una evidencia de la situación actual, que significa que necesitamos seguir operando, necesitamos seguir generando transacciones y generar que el mercado siga creciendo, pero hacerlo de manera remota. El gran desafío detrás de este iceberg es que lo que viene por detrás es esta aceleración de la transformación digital y cómo los bancos interactúan con los clientes. Pero la real problemática atrás de esto tiene que ver con cómo voy a repensar mis procesos para acercar al cliente. No se trata de tener un front y que no acompañe el back, o sea, mi back office, todos mis procesos, mis procedimientos. Hoy realmente se tienen que repensar. Los bancos digitales, obviamente, como estaba comentando Pablo, están tomando una posición sumamente competitiva. Entonces, el objetivo es que podamos acompañar a grandes valores que hoy da la banca. Dentro de estos grandes valores, el principal objetivo es poder reinventar nuestro ADN. Cuando hablo de reinventar nuestro ADN, lo posiciono en 4 puntos principales. Uno, el trabajar en la omnicanalidad.
En la omnicanalidad que ya venimos hablando hace mucho tiempo, no se trata de incrementar, o sea, más allá que incrementemos más canales, es cómo podemos, a través de los diferentes canales que vamos abriendo, poder tener un mismo hilo de comunicación y digamos, un mismo proceso por detrás, y por eso hablamos de los journeys, que sean omni-journeys, y cómo repensamos justamente otro de los puntos que menciono tiene que ver con los procesos. El gran valor que hay que generar dentro de esta reinvención de procesos, que no es tan solo digitalizar, no es ponerle tecnología a un proceso, sino es ver cómo lo hago más ágil, es posicionar la experiencia del usuario. Todo lo que tiene que ver con la experiencia del usuario, completa interacción y un ida y vuelta, lo que empieza por un canal digital tiene que terminar por un canal digital. Entonces, es sumamente un monitoreo de las experiencias de cada uno de mis clientes y cómo llegar a reinventar para tener esta sensación uno a uno, esta conversación uno a uno, como cuando alguien va a una sucursal, poder hacerlo a través de la tecnología y poder potenciar para mejorar el nivel de respuesta, para poder optimizar y usar la tecnología que me permite hacer mayor cantidad de transacciones que no lo podría hacer en otro contexto y poder mejorar lo que es el nivel de atención, porque puedo asegurarlo, y ahora vamos a mencionar, tener un mismo speech, cómo intervienen los asistentes virtuales en este punto. Y algo sumamente claro, que si uno empieza a disponibilizar diferentes productos digitales, hoy se han reinventado los ciberataques, fraudes, entonces todos los procesos de ciberseguridad de los bancos tienen que ser también, hay que reverlos, hay que segurizarlos, y ahí es donde nosotros nos posicionamos con todo nuestro know-how en nuestras plataformas, que es lo que vamos a estar comentando. Hoy dentro de lo que es banca y la solución, ¿por qué uno elige un banco? Por 3 valores principales. Uno tiene que ver con el almacenamiento de valores, que es el almacenamiento del dinero. Otro tiene que ver con la transferencia del dinero. Y otro tiene que ver con créditos y el acceso a créditos. Entonces, construyendo estos 3 pilares, esto es lo que genera que alguien elija una de banco, que alguien genere, que es la confianza. A través de esta confianza se puedan generar las utilidades para el banco. Entonces, es sumamente importante establecer que estas conexiones comerciales sean extremadamente fuertes y que con el cliente, y que estas conexiones comerciales puedan escalar cada vez más rápido. Entonces, el objetivo no es repensar el banco, los procesos repensar un proceso a través de un producto, sino repensar el proceso a través de estos 3 valores que les estoy comentando. Volver a las bases. Y cuando hablo de volver a las bases, me refiero a qué es lo que realmente le da valor, junto con estos valores que estoy mencionando, le da valor al proceso, le da agilidad, para que mi banco y mi servicio y la experiencia que yo le brindo al usuario sea completamente diferente, y eso es lo que me permita que me elijan. Hoy, y es algo que venimos hablando hace mucho, se va a elegir al banco, se va a elegir al servicio, voy a elegir al producto por el servicio que me estén brindando, por la experiencia que ese banco me brinde. Entonces, ¿cómo me hace sentir frente a cuando le planteo un problema? Sabemos que el 80% de las transacciones se cierran si yo siento que tuve una experiencia diferencial. Y si tuve una experiencia diferencial, y si me resolvieron mi problema en menos de entre 3 o 5 minutos, hacen de que yo realmente me sienta contenta. Entonces, por eso es tan importante poder ver estas nuevas maneras de servir. Hoy tenemos un contexto que nos ha generado impactos en los servicios actuales, nos ha generado limitaciones en el manejo de efectivo, los servicios están limitados, hay áreas que están también zonas más críticas y también están delimitadas y limitadas en cuanto a los servicios.
Hoy se ha posicionado lo que es la plataforma digital en cuanto a los procesos, a los trámites digitales, a los canales. Hoy es el punto de partida para poder ofrecer más servicios, para ofrecer mayores canales para poder difundir. Y esto lo que ha generado también es que haya más presiones sobre estos canales digitales. Si yo no doy un tiempo de respuesta, si yo genero que llamo a un call center y no me atienden, entonces siento un vacío como cliente. Por eso es muy importante que dentro de lo que es lo que llamamos la revolución digital, podamos ofrecer a estas limitaciones del manejo de gestión de dinero, hablar de las billeteras electrónicas, ofrecer más canales, lo que son los pagos, las pasarelas de pago. Entonces, hoy tenemos que empezar a posicionar todos nuestros negocios a través de todas estas transacciones digitales y en donde las monedas cada vez van a comenzar a ser más digitales. Allá hay algunos de los municipios en Argentina que generó su moneda digital, no estoy hablando de una criptomoneda, sino de una moneda digital para poder hacer pago de impuestos. Entonces, es parte de lo que se viene y como banca necesitamos poder dar respuesta a algo que ya comenzó la carrera y se ha acelerado y se ha cortado. Cuando se produce la transacción, uno de los grandes beneficios cuando estamos en una plataforma digital es que yo puedo generar un volumen de transacciones que si lo hiciera de manera física, necesitaría una cantidad de personas, de cajeros, que tengo que poder aprovechar la volumetría y la concurrencia que me permite trabajar sobre el mundo digital. Y sobre eso viene un nuevo mundo, que es cómo mejorar, cómo dar un valor agregado a estas experiencias, a lo que es el boca en boca, el compartirlo, el que no tan solo la empresa me responda porque un banco me responda porque tuiteé algo porque no me hubo un problema, y que justamente poder tener esa respuesta no tan solo porque haya sido trabajado en una red social o publicado en una red social, sino también en el 1 a 1. Ha pasado con uno de los bancos digitales muy conocidos, que se generó, que tiene muchos millones también de usuarios, de clientes. Pasó de que hubo una actualización del sistema y todas las cuentas volvieron a cero. Imagínense de que ustedes entran a su home banking y que encuentran sus cuentas en cero. Esto ha generado, obviamente, una desconfianza con esa plataforma digital que inmediatamente el banco lo supo manejar de una manera excelente. Lo que hicieron fue, 1 a 1, llamar a cada cliente de manera inmediata para poder contenerlos y ese incidente, en lugar de precar, digamos, de que haya una caída de clientes, lo que hizo fue que haya mayor cantidad de clientes y estuvieron más contentos porque se sintieron contenidos. Entonces, imagínense de que lo digital puede fallar. Lo que no puede fallar es la experiencia y que la persona se sienta desolada. Entonces, parte de todo esto es lo que nosotros mencionamos en este conjunto de cada una de las capas, y es donde nosotros en cada una, y por eso lo fui marcando, damos soporte para ver cómo poder hacer esa transformación digital y obviamente todo lo que tiene que ver con plantar estos cimientos en bases seguras y en una seguridad, para estar, con cada uno de los procesos encriptados, con los mecanismos y normativas internacionales que hagan a que sepamos que nuestros mayores activos y que si están digitales realmente se encuentran de manera segura. Uno de los puntos que voy a comentarles tiene que ver con diferentes experiencias que fuimos viviendo con diferentes bancos. Parte de estas experiencias que quiero comentarles en casos prácticos, casos tangibles, porque uno a veces dice, no, bueno, sí, revolución de procesos, ¿cómo comienzo? Entonces, para comenzar, partimos de un proceso. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, en el área de bastanteo, que es parte de uno de los trabajos que se hizo uno de los grandes bancos de Argentina.
en donde este proceso originalmente siempre una persona tenía que llevar ciertos papeles para el alta de una empresa a una sucursal del banco, y a partir de ahí se comenzaba todo lo que es un proceso de revisión de cada uno de estos documentos, abogados, analistas, para que luego sea impactado en el sistema que corresponda. Lo que hicimos fue dar una asistencia, digamos, automática, generar bases de una plataforma de procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué significa esto? Significa que puedo tomar un documento y con diferentes técnicas y algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, puedo enseñar al algoritmo que entienda el texto, y de ese texto que comienza a entender, hacer una extracción de las entidades que estoy hablando, de socios, de los firmantes, de qué responsabilidades tienes, de los domicilios, de números iba a ser de escritura, números justamente de los procesos. Entonces, entender cómo es que impacta la digitalización y poder llevar a la mano la solución al cliente, de que desde una simple aplicación móvil, desde un simple browser, puedan tomar una foto, puedan escanear el documento que corresponda a la documentación, subirla, y que automáticamente en línea pueda ser verificada y validada. Cuando hablo de en qué procesos se puede implementar, puede ser desde procesos para alta de banca personal, desde procesos de, como les dije, de bastanteo, análisis crediticio, para análisis de balances, análisis de cheques. Es parte de todo lo que les vamos a comentar un poco. ¿Cómo trabaja todo este proceso de revisión automática soportado por técnicas? No importa si hay inteligencia artificial o no, en este caso hay, pero ¿cómo puedo entender cada uno de estos procesos de transformación que se van haciendo en un documento físico para transformarlo luego a la digital? El digital, extraer el texto, y del texto poder empezar a entender cuáles son las entidades de interés para ser evaluadas y para luego ser impactadas en el sistema que corresponde. Dentro de todo lo que es este proceso de transformación, hay varios algoritmos que se mezclan, pero que se usan para comenzar a transformar la imagen, se aplican para sacar ruidos, se aplican para, con diferentes técnicas de contraste, sacar lo que son los sellos, las firmas, que puedan estar superponiendo ciertos caracteres. Entonces, con diferentes tipos de técnicas se empieza a entender cuáles son los caracteres y las letras y las frases que hay dentro de cada uno de estos documentos. A partir de estos procesos de revisión, se comienzan a aplicar diferentes técnicas, como les dije, para, en base al documento original, se le extraen los ruidos, se le extraen los sellos, con diferentes técnicas de contrastes. Se usa para poder delimitar bien cada carácter, y en esta, digamos, en esta identificación entender qué tipo de texto es, si es justificado, si no es justificado, y comenzar a hacer lo que llamamos que es una extracción de línea por línea. Se extraen todos estos ruidos que les estuve comentando anteriormente, y comienzo a entender cómo se componen las líneas. Esto puede ser porque puede llegar a tener algún tipo de desviación cuando fue escaneado. Entonces, todas estas evaluaciones para ver si la calidad de la imagen es buena o no es buena, automáticamente se le puede, desde el servicio responde si es necesario poder tomar otra imagen porque el escaneo no es bueno. Todo este trabajo de empezar a entender cómo se componen estas líneas permite hacer una extracción línea por línea de cada uno de lo que dice el documento, de cada una de las hojas, y de esa manera empezar a componer y a extraer lo que llamamos el texto semiárido.
Este texto semiárido puede tener una pérdida de caracteres, pero a través de diferentes técnicas de Machine Learning se empiezan a hacer esta recuperación de caracteres para comenzar a refinarlo, y a partir de obtener una buena materia prima comienzan a cruzarse diferentes tipos de algoritmos que comienzan a extraer lo que son los socios, lo que no son los socios, los DNIs, y cuando hablo de estas técnicas, no es tan solo reconocer una entidad, sino muchas veces es extenderlo a reconocer un concepto. Entonces, entender un concepto es entender una facultad. Entonces, para poder entender cuáles son los poderes, cuáles son las facultades que tiene cada uno de los firmantes. Esto es sumamente importante porque me permite tener una base y una plataforma para optimizar, obviamente, procesos, para poder optimizar el tiempo de análisis de la cantidad de personas, abogados que tengo leyendo y haciendo un trabajo mecánico. Entonces, parte de toda esta revolución tiene que ver con cómo puedo automatizar los trabajos extremadamente operativos que no agregan un valor, pero sí generar el valor en los analistas en el proceso de revisión final previo al impacto del sistema, o directamente se puede automatizar todo esto, cuánto uno se empieza a sentir seguro con la tecnología y los resultados que van dando. Obviamente mejora la experiencia del cliente, porque no es lo mismo que yo tenga que llevar un papel a que yo desde mi dispositivo pueda sacar una foto, subir un documento y a partir de eso tener en línea una preevaluación y sobre eso generar una alta rápida de ciertas cuentas, tanto de lo personal como también para lo que es en banca para empresas. Entonces, esto es lo que nos hace comenzar a repensar parte de estos procesos. Lo que quería mostrarles tiene que ver con cómo uno, porque hablándolo es, bueno, pero esto cómo lo visualizo. Voy a mostrarles, a ver si me acompaña. Hay un pequeño delay entre lo que les voy mostrando y va apareciendo, pero ahora cuando se actualice, si se actualiza, es lo que quería mostrarles respecto a cómo uno puede subir diferentes tipos de documentos y a partir de estos documentos, pronto se actualizará, puedo empezar a ver, identificar, por ejemplo, cuál es el tipo de sociedad, si es una SAS, puedo ver y marcarlo dentro del texto, el tipo de razón social, puedo ver cuál es, esto es un explorador que me permite tener diferentes tipos de documentos, realizar búsquedas, y esto es como uno lo puede ir recibiendo desde el lado de que va a realizar el análisis final, si así quisiera hacer una revisión o una auditoría, poder tener un entendimiento de el domicilio. A ese domicilio se hizo también un nomenclador para que automáticamente se pueda georreferenciar. Entonces, si ven, también están las coordenadas de latitud y longitud. Entonces, cuando uno empieza a transformar todo esto al mundo digital, luego vienen todos los análisis que puedo empezar a sacar de correlaciones, de relaciones entre gestores y personas, socios, apoderados, con ciertas empresas. Entonces, el análisis que uno puede hacer también para después las evaluaciones de riesgo, y que es algo que también ahora se ha reformulado, cómo uno hace la evaluación de riesgo de cada una de las personas más en este contexto. Como ven, puedo ver el tipo de representante legal, cuál es el presidente, cuál es el socio designado. Esto es sumamente importante porque tengo diferentes, digamos, no importa, atrás hay algoritmos, pero lo que a mí me terminan resolviendo es poder usar, es una tecnología que me permite ahorrar trabajo, para que no tenga que estar leyendo línea por línea, sino poder entender si realmente el análisis que se hizo es el correcto y de esa manera disminuir ciertos tiempos. Puedo ver los socios, cada uno de los datos de los socios, la cantidad de acciones que tienen, el capital, y sobre eso los cargos, cuál es el presidente, el vicepresidente, y bueno,
y finalmente poder ver parte de las facultades de los firmantes, que es uno de los puntos también tan interesantes para poder entender, ya que estamos hablando de tener un entendimiento de ciertos conceptos. Ahora, si esto lo llevamos al mundo de los cheques, ¿qué pasa en el mundo de los cheques? Esto también se puede automatizar para lo que es balances, para cualquier tipo de documento. Nosotros dentro de Red Hat lo que hacemos es trabajar todos con plataformas abiertas. Sabemos que nosotros fomentamos lo que es la cultura abierta, todo lo que es tecnología open source. Y todo lo que les vamos a estar mostrando tiene que ver con cómo uno, a través de nuestras plataformas, puede crear, y puede crear infinito. Y eso es parte del juego, y cómo desde nuestra postura queremos empoderarlos, porque es muy importante que el know-how de lo que se está haciendo y de cómo eso afecta después también a los equipos y a una nueva reformulación de ciertos roles para que puedan poder seguir creciendo y ver cómo empezar a transformar estas plataformas y dotarlos de diferentes capacidades. Dentro de lo que son los cheques, como les mencioné, nosotros hicimos diferentes casos, se tuvo que tener una base de conocimientos de 150.000 cheques tagueados. Se hizo un análisis de lo que es la forma de escribir de los argentinos. Es diferente la forma de hacer el 1, la forma de hacer el 4, la forma de hacer el 7 que en otros lugares del mundo. Entonces, esto hizo que tengamos que tener una base de conocimientos de 3,5 millones de imágenes tipográficas escritas por argentinos para poder ver cómo es el análisis de estos números y de esa manera poder tener una accuracy extremadamente elevado, porque no puede no reconocerse un número cuando se hace la extracción de los números, obviamente, de un cheque. Y otro de los puntos tiene que ver con que tienen ciertas características los cheques que permiten trabajar con una accuracy elevado, porque si hay algo que no está dentro de ciertos parámetros que son, digamos, bastante fáciles de chequear, entonces se puede descartar. Entonces, la accuracy de los cheques es extremadamente elevado, justamente también para que sea seguro. Esto nos hace hablar de nuevas capacidades, y cuando hablamos de esta revolución de procesos, hablamos de cómo construir nuevas capacidades digitales, y es cómo poder generar una plataforma integral de digitalización donde empecemos a incluir lo que es analítica avanzada. Parte del roadmap que mostramos en cómo uno puede ir creciendo y tomando esto como base, tiene que ver con, que pronto se va a reflejar en la imagen, pero con diferentes cimientos, y por eso lo mostramos en modo de anillos que uno va construyendo uno por encima de otro, y tiene que ver con las bases de la plataforma, en donde uno va tomando en cada una de estas capacidades la capacidad para detectar números, dígitos, otro para detectar dígitos manuscritos, otra capacidad para detectar DNIs. Entonces, de esa manera uno va desarrollando diferentes algoritmos, que los llamamos plugins, para que puedan ser consumidos para este documento y después para otros documentos y otras capacidades que vayamos desarrollando. Por eso es sumamente importante en cómo comenzamos a empoderar al usuario, en cómo cambia la visión de análisis de muchas veces de las personas que tienen el conocimiento. Más adelante las personas que tienen el conocimiento se van a transformar en los que les enseñan al algoritmo cómo aprender una nueva capacidad. Y esto se hace a través de lo que es el tagueo. Cuando me refiero al tagueo, es decir, esto es un número, esto no es un número, esto es un socio, esto no es un socio, esta facultad significa tal concepto, y eso se hace a través de algo que llamamos una plataforma, que es un tagueador, para que cada uno de los bancos pueda después conectar este tagueador o este engine con este tagueador con diferentes engines, para poder desarrollar desde los algoritmos propios hasta después conectarlos con los engines más grandes que conocemos, porque la idea es que
uno puede estar siempre a la altura de la interoperabilidad y poder ir manejando el crecimiento de estas plataformas digitales a medida que vamos avanzando. Parte de lo que les queríamos también comentar son algunas experiencias, por ejemplo, en el caso con ANSES, que hicimos todo lo que tiene que ver con reconocimiento de certificados de escolaridad. Esto es sumamente importante porque además de generar procesos transparentes, agilizarlos, permitir que realmente se le otorgue el subsidio a la persona que se le tenga que otorgar y hacer un seguimiento sumamente detallado, ha permitido optimizar recursos desde la variante que se les ocurra, de la variante en evitar que sean otorgados cuando no tenían que ser otorgados, entonces optimizar de recursos económicos, optimizar recursos de análisis y permitir una mejor experiencia para que se pueda sacar una foto del certificado de escolaridad y sobre eso se pueda extraer la información y en línea saber si se trata de un certificado de escolaridad que es apócrifo o que corresponde a uno verdadero. Entonces, es parte justamente de toda esta revolución en la que tenemos que tomar la tecnología, como lo dije anteriormente, como un medio y no como un fin en sí mismo. Nuestra reconversión de trabajo tiene que ver en nosotros vamos a enseñarles a los algoritmos a cómo tienen que, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que aprender, y luego hay ciertas tareas que es necesario que se sigan haciendo y poder usar nuestra materia gris justamente para dar ese valor agregado, generar experiencias diferenciadoras y justamente poder retransformar lo que es operativo. Parte de algo que se está viendo en Delay, pero tiene que ver con todo lo que es la asignación universal por hijo, que también se trabajó, y en donde se hizo una verificación de cada uno de estos documentos que se tenían que subir, certificados de vacunas, la declaración jurada, certificados, digamos, de escolaridad, y se hacía una evaluación del certificado de vacunación, y una evaluación de cada uno de estos documentos para extraer los campos correspondientes y de esa misma manera poder tener una evaluación y también una auditoría de los procesos, porque uno empieza a entender cómo van funcionando. Esto lo voy a decir rápidamente y tiene que ver cómo nosotros le damos, cómo lo hacemos en realidad. Nosotros posicionamos todo lo que tiene que ver con una plataforma de analítica avanzada abierta. Cuando digo de abierta me refiero a que hay muchos componentes nuestra plataforma OpenShift, que es nuestra plataforma de contenedores, y cómo se puede conectar con diferentes librerías para hacer el ciclo de vida de los modelos, para conectarlos con notebooks, con Jupyter Hub, con Jupyter, para poder implementar, si se quiere hacer nada más la clásica inteligencia de Business Intelligence, o trabajar con lo que es storage, streaming. Entonces, para cada uno de los componentes, digamos, hay diferentes librerías, hay diferentes componentes que se conectan con OpenShift, y esto me permite tener una seguridad y una gobernanza de los datos, un monitoreo también de toda esta plataforma, y obviamente con la seguridad que hace a nuestra tecnología, a OpenShift, y poder entender de que todo lo que está corriendo por encima y obviamente que está avalado y probado dentro de nuestras tecnologías, podemos dar respuesta. Entonces, esto es como si tuviésemos una fábrica de Legos, y lo que nosotros les enseñamos en cómo usarlos, les dejamos la casa lista y trabajamos de manera conjunta. Si tienen data analysis, tienen ingenieros de datos, si tienen data scientists, entonces se pueden establecer también equipos híbridos. Nuestro principal objetivo es poder desarrollar estas capacidades, prepararlos para estos nuevos procesos y dejarles la transferencia tecnológica para que puedan continuar este trabajo en esta nueva capacidad que hoy está completamente acelerada. Vicky,
si me permitís agregar un pequeño bocado, la plataforma OpenShift que menciona Vicky es una plataforma híbrida, con lo cual es capaz de correr o bien en las nubes públicas, pero en el caso de los bancos argentinos, la gran mayoría no pueden o no tienen establecidos todavía mecanismos para llevar datos de clientes a nubes públicas, y también es capaz de correr en los data centers. En los 10 bancos argentinos donde estamos trabajando con estas tecnologías, es todo adentro del data center gestionado por IT, bajo modelos ágiles que les permiten construir estos proyectos de manera ágil, como si fuera en una nube, pero dentro del data center propio. Perdón, Vicky, gracias. No, Santi, eso es perfecto. Lo que pasa es que hay un delay también con las diapositivas, slides. Pero tiene que ver con cómo uno puede conectar en la plataforma, que puede correr on-premise, en la nube pública, privada, híbrida, y poder ir creciendo con cada una de las nubes o ir, digamos, mutando para incrementar el procesamiento, y conectar todos los dispositivos, conectar desde cámaras para hacer analíticas, conectarlo con nuestros cajeros automáticos para hacer análisis de logs. Entonces, lo que ofrecemos tiene que ver con un control de todos nuestros activos y cómo podemos empezar a realizar esta real transformación y revolución digital, pero siempre respetando la libertad, la confianza y el control que tengan ustedes en cada una de sus operaciones. El punto principal obviamente tiene que ver con toda esta integración, la interoperabilidad, y cómo empezar a gestionar cada una de estas fuentes independientemente de dónde provenga, si proviene de una fuente cerrada, si proviene de redes sociales, todo esto que les estaba comentando anteriormente, para dar respuesta a la experiencia, tiene que ver también con el análisis de redes sociales, que es un punto sumamente importante. Y digamos, por último, es tratar de desmitificar todos los miedos que pueden venir atrás de que esto es muy costoso, es extremadamente complejo, que no tengo data scientist, cómo voy a empezar a trabajar con ciertos tipos de analíticas o ciertos procesos. O sea, hay diferentes instancias en lo que es la digitalización, desde poner trámites directamente, como dijimos, nuevos servicios digitales, a comenzar a automatizar también para que los documentos que me van presentando pueda tener estas otras capas de inteligencia. Lo importante es entender dónde estamos y, como dije al comienzo, cuál es el gap con esta nueva realidad y justamente el decir que podemos acompañarlos en todo este proceso punta a punta, porque es a lo que nos dedicamos, a entender los procesos, a saber cómo usar la tecnología para esos procesos, cómo poder conectarlos con las personas y con el valor agregado justamente al negocio. Nosotros construimos tecnología, nuestro ADN tiene que ver con lo que es open source, y no es tan solo con tecnología open source, sino hacerlo de la manera open source. Y de la manera open source significa de la manera colaborativa, que es cuando lo mejor se puede dar de todas las partes. Por eso trabajamos con comunidades, damos soporte enterprise, y hacemos que justamente todos estos procesos que pueden llegar a ser o sea, estos que son innovadores, tener esta compañía, pero siempre dando el control de que el control lo tienen, no hay, por eso no trabajamos con licencias, no somos cerrados, el control lo tiene cada uno de ustedes. Y lo más importante, que lo fui diciendo a lo largo de toda esta conversación, es cómo repensamos el rol de nuestro negocio alrededor de la vida de nuestros clientes. Hablamos de estos tres grandes valores del almacenar, el transferir, el dar créditos. Bueno, ¿cómo podemos brindar mejores servicios digitales más livianos a través de no hablar de inteligencia artificial, no hablar exactamente de blockchain? Lo que hablamos es de cómo le resolvemos un problema en la vida al cliente. Y de esa manera vamos a hacer que nos elijan. Y quien entienda bien que este es el viro que está dando la tecnología y es el viro que hoy nos encontramos ya acelerados, es justamente los que van a tener una ventaja competitiva por encima del resto. Santi, si querés comentar nuestras experiencias.
Claro, con todo gusto y bastante breve, pero es contarles que por ahí relacionado con los miedos que comentaba Vicky, de que es complejo, es costoso, no se puede hacer, tenemos 10 grandes bancos del sector privado argentino con los que estamos trabajando. 2 de esos casos son públicos, estoy dejando acá los vínculos para que ustedes puedan verlos. Hay un hermoso video que grabamos con la gente de Banco Galicia, y también en el Congreso de AMBA del año pasado, el AMBA 360, presentamos conjuntamente el caso de Banco Hipotecario, en ambos cubriendo ese iceberg que mencionaba Vicky, ¿no? O sea, por un lado, en el Banco Galicia, la reinvención de 10 o más journeys de clientes, es decir, interacciones de clientes con el banco, repensadas integralmente, no desde la tecnología, sino repensado el proceso integral, por ahí para reducir un proceso de propuesta de productos de media hora a 5 minutos, independientemente del canal que venía, así muchos casos, pero luego recorriendo todo el contenido del iceberg, ¿sí? O sea, adopción interna en la organización de la capacidad de ser ágiles en la concepción de soluciones y en la implementación de soluciones. En el Galicia es un gran honor para nosotros tener el récord del proyecto más rápido de toda la historia del banco, relacionado con la adopción de tecnologías open source y de la plataforma OpenShift que yo les mencionaba antes, en la propia infraestructura del banco. Y han sido, es tan interesante el caso de Galicia, que ha ganado un premio internacional de Red Hat, un premio global de los Red Hat Innovation Awards, que se dan todos los años. En 2019 el Banco Galicia fue ganador. El caso del banco hipotecario es muy similar, es también muy inteligente, hay un proceso de onboarding digital totalmente reimaginado, pero también hay toda una transformación del stack tecnológico del banco para permitirle ser muchísimo más ágil en la concepción de soluciones y de mejoras en la experiencia de los usuarios, su implementación y su despliegue productivo en ciclos muchísimo más cortos que los tradicionales en banca, lo cual es fundamental para alcanzar una experiencia que verdaderamente sea superadora, porque yo solo trabajo con hipótesis. Creo que una experiencia, lo que yo estoy proponiendo, puede ser una experiencia superadora, pero hasta que no lo pongo de cara al cliente y recibo el feedback del cliente, no puedo saberlo. Y en el 90% de los casos, la primera versión que pongo no es una experiencia superadora y necesito corregir y hacer mejora continua muy rápido. Eso es lo que nosotros habilitamos en estos clientes, en algunos de estos ejemplos del mundo, y también en Argentina con grandes experiencias. Así que, por supuesto, lo que quieran conocer más, estamos a total disposición. Muy bien. Excelente. Me escuchas, ¿no? Victoria, Santiago, espectacular. Gracias por esta exposición que ha sido muy clarita, muy gráfica además, que eso ayuda muchísimo. Hay varias preguntas. Yo me quedé igual con un razonamiento, perdón, ¿no? Que por ahí me fui por las ramas, porque son temas realmente muy interesantes, muy profundos para la banca, pero me quedé con el tema de que los argentinos dibujamos el 7 distinto que otros países. No sé si era un chiste o de verdad, pero No, es después cierto. me contás más de eso, porque la verdad que me sorprendió, te soy sincero, me descolocaste con eso. Y eso tiene que ver, Pablo, con un valor importante que agrega Red Hat en este sentido, que es la localización de patrones de solución mundiales que hay que localizar a Argentina. En Argentina no solo escribimos el 7 distinto, nos expresamos distinto, usamos frases distintas, no hablamos español neutro. El cliente de los bancos no habla español neutro, habla argentino y se expresa como argentino. Y cualquier solución que interprete el lenguaje natural tiene que poder interpretar a un argentino en sus estados de ánimo argentinos. Nosotros hay palabras que por ahí son negativas y las usamos de manera positiva, y hay palabras que son positivas y las usamos de manera negativa. Eso en México es diferente. En el resto de Latinoamérica es diferente. Y el valor que nosotros agregamos es con la tecnología abierta, no enlatada, sino abierta, y con el conocimiento de nuestros equipos, es poder realmente localizar y generar cuerpo de conocimiento en Argentina para hacer que las soluciones, en definitiva, tengan un porcentaje de éxito en la interacción con los clientes que sea muy superior. Bueno, gracias, Santiago, para tratar de cumplir con el horario y no extendernos mucho, voy a hacer casi un ping-pong con ustedes, con varias preguntas. La verdad que hay muchas inquietudes
de distinta índole a partir de la presentación que hicieron. Voy a avanzar y les pido que sean breves en las respuestas para generar este ping-pong, si no, no vamos a tener tiempo. Preguntan, en este caso Lucas, ¿cómo puede la banca hacer uso del comportamiento del cliente con Machine Learning o inteligencia artificial para generar nuevos productos o servicios? O sea, cómo el comportamiento del cliente, bueno, uno conociendo ese comportamiento te da la posibilidad de ir generando nuevas propuestas. Hay diferentes, en base a, mientras nosotros tengamos traqueado en la plataforma qué es lo que van haciendo, los consumos, la información de mi home banking, que las transacciones, lo que se va comprando con las tarjetas, puedo empezar a caracterizar a cada uno de los clientes, y eso no es segmentarlos, es entender cómo es cada uno. Y en base a ese comportamiento hay recomendadores que permiten decir, bueno, hacer recomendaciones hasta uno a uno de cómo sería un mejor próximo paso para, o mejor producto para este conjunto de clientes que son similares o individualmente. Perfecto. Yo quiero comentar dos cositas más. También caracterizar eventos, darnos cuenta si un evento es un cliente que se está por ir del banco o es un cliente que no. Eso se hace entendiendo los mails, el tono en el que se comunican los mails, el tono en el que habla con nuestro call center, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos ejemplos de bancos, particularmente del mundo, que usan Machine Learning, por ejemplo, para brindar una experiencia de Personal Finance Management enriquecida a cada cliente, por ejemplo, a partir del conocimiento de su operatoria financiera, predecir el cash flow del cliente y ayudarlo a decirle, mira, en el nivel de gastos que vos estás teniendo, dentro de 3 meses vas a tener problemas para pagar la cuota de la tarjeta. Hay muchas maneras de agregar valor agregado a la experiencia y pensando fuera de la caja, apoyándose en Machine Learning. Bueno, gracias. Ahí pregunta Cecilia, ¿qué tan preparadas están las empresas financieras en Argentina en comparación con el resto del mundo para adquirir este tipo de tecnologías de digitalización? Bueno, pero en realidad ustedes mostraron un caso de digitalización local, ¿no? Creo que se refiere al de las escrituras, por ejemplo, pero eso fue en un banco local. Uno de nuestros más grandes desafíos como Red Hat es unir el negocio con la tecnología. Estamos trabajando muchísimo con eso, pero hoy hay mucho más preconcepto en lo que los equipos tecnológicos de los bancos pueden realmente dar. Hay mucho más preconcepto de lo que realmente están haciendo. Los cambios que estamos haciendo con los clientes en los que trabajamos son extraordinarios y el paso que termina faltando es unir eso con el negocio para que el flujo de ideas y soluciones sea más corto, y en eso también ayudamos con disciplinas, con ayuda en lo que es el cambio cultural y la forma en la que se comunica negocio con tecnología. En eso también es una dimensión en la que ayudamos. Acá pregunta Alejandra, ¿los documentos son gestionados desde un gestor documental? Yo no entiendo bien la pregunta, pero ustedes son especialistas. No es necesario, o sea, acá hay que olvidarse, no hace falta un gestor documental. Si no tiene un gestor documental, se trabaja con un repositorio de documentos y se hace todo un flujo, un software o una pieza específica necesaria para dar el paso. Así que... Perfecto. Bien. Después, Héctor pregunta, ¿cómo evitar que el cliente se sienta invadido, entre comillas, por su propia información que eventualmente lo sorprende? O sea, a veces el cliente se sorprende de la cantidad de información que tiene el banco propia. Hay que escuchar al cliente. Hay que escuchar al cliente y hay que... lo más importante de todo esto en el big picture es, tenemos que establecer un feedback loop entre lo que hacemos y cómo el cliente lo percibe y rápidamente corregir. Y estar constantemente ajustando eso. Entonces hay que escuchar al cliente. Si nosotros pensamos una solución hermosa que le presenta al cliente toda la información que el banco tiene, tenemos que saber si a ese cliente no le está pasando eso, si no se está asustando. Y si eso pasa, recogerlo. Y también personalizar. Hay clientes a los que los va a asustar la información y hay clientes a los que los va a encantar que le presentes toda la información que tenés y le generes valor a partir de ella. Las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Acá me preguntan algo que Victoria hizo alusión, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos en términos de seguridad de los datos? ¿Cómo se mitigan esos riesgos? Que es una de las patas centrales que había hablado Victoria. Sí, con seguridad.
Justamente nuestras plataformas están verificadas con diferentes, digamos, normativas internacionales para evitar el tema de saber qué huecos de seguridad tienen, ciberataques, entonces tiene que ver justamente con eso, en cómo poder seguritizar bien esta información, que vamos a tener obviamente repositorios concentrados, entonces eso justamente es a lo que nos dedicamos. Quiero hacerles una pregunta antes de despedirnos. Cuando se habla de APIs, que es un término muy de moda, de conexión entre bancos con recursos propios con terceros, ¿no? La posibilidad de enchufarse a recursos que dan terceros. ¿Esto está intrínsecamente vinculado con lo que es el concepto de Open Banking o son cuestiones separadas? Estrictamente vinculado. La API Economy es el concepto de Open Banking, hacer que los bancos puedan participar. La nube, conceptualmente, es una red de servicios. Y si no tenés una API, no participás de esa red de servicios y no participás de la economía de la API, que tiene una dinámica completamente distinta a la economía tradicional. Puede ser que vos publiques una API y la consuma un entrepreneur de Singapur y de repente tengas una línea de negocios nueva que no la habías concebido. Eso es participar de un ecosistema altamente dinámico de la economía de APIs. Si no tenés una API, no podés exponerte, no podés entrar a jugar a ese ecosistema. Entonces, la API es el punto de entrada a la economía de APIs, y las iniciativas que estamos haciendo de Open Banking con nuestros clientes tienen que ver con crear esa API de banca. Tenemos casos excelentes, por ejemplo, el de BBVA es un caso excelente, tenemos un caso de Emirates en Medio Oriente también, que es muy, muy buenos modelos de API Marketplace y participar de esa API Economy a partir de publicar servicios bancarios. Y les hago la última. Las soluciones que ustedes van buscando para las distintas inquietudes de las entidades financieras va cambiando a partir del surgimiento de nuevos jugadores, billeteras digitales, otro tipo de competidores del mercado. Es decir, eso requiere una adaptación rápida desde el punto de vista de la tecnología que se está buscando. Es decir, hoy los bancos piden otro tipo de tecnología que hace 1 año y medio o 2 años, cuando no existía este tipo de competencia. Mira, por un lado los bancos esto lo vieron hace tiempo, el problema es hacer el cambio interno, que es complejo, pero los hemos ayudado y han logrado cambiar mucho, y hoy te digo que a nivel de visión están a la par de una fintech. El tema es implementar, pero en eso están muchísimo, muchísimo mejor. Ahora, que te quería poner un ejemplo. Hay una iniciativa de algunos grandes bancos privados, como el el famoso Play Sistémico, que es una billetera electrónica que los une para poder competir en ese mercado. Y los tiempos que se están manejando desde la concepción del proceso es básicamente en 3 o 4 meses pasar de 0 a tener a todos los bancos conectados con esa billetera electrónica. Y el que conoce de banca sabe que en 3 o 4 meses conectar un banco con una billetera electrónica es una locura. Bueno, nosotros estamos trabajando con 4 de esos bancos que participan del proceso de Play Sistémico y estamos pudiendo cumplir esos tiempos. Entonces, realmente trabajando con la tecnología correcta, con el partner correcto y con, obviamente, lo principal, la voluntad correcta del banco, es totalmente posible llevar un banco tradicional a tiempos de fintech, definitivamente. Espectacular. Bueno, antes de despedirnos, Vicky, no sé si querés decir algo más que cierre un poco la charla y nos despedimos. Como dama te damos el cierre y luego sí vamos a darle el paso a Patricia para que haga saludos finales de ambos. Gracias, Pablo. Gracias a todos por el espacio y dar el paso. Es simplemente eso, que es la parte más importante, porque hoy el que no dé el paso queda realmente en evidencia la falta de competitividad, entonces hay que poner a la altura las necesidades que hoy son inminentes. Bueno, y hay que quedarse con ese dibujo que te lo voy a pedir prestado, del iceberg. Las cosas que se ven en la superficie y todo lo que está abajo y en lo que hay que elaborar. Que ese iceberg es impresionante realmente en lo que es la adopción de tecnología. Así que te lo voy a pedir prestado, no te lo robo porque te lo estoy pidiendo perfectamente. Bueno, Victoria y Santiago, mil gracias, excelente la presentación, la verdad que yo la disfruté mucho, los que se sumaron creo que también, estuvo realmente muy buena. Gracias y bueno, igual vamos a estar en contacto permanentemente. Patricia, bueno, gracias por este espacio también, un placer estar dentro de este contexto de AMBANET y de esta nueva charla. Muchísimas gracias, Pablo, Victoria, Santiago. La verdad que sí, clarísima la presentación.
Tuvimos algunas preguntas además muy interesantes, así que les agradecemos a ustedes por el tiempo que le dedicaron a esta charla y a los que nos acompañaron durante esta hora. Así que esperamos que se sumen a la próxima, que la vamos a tener el martes 7 de julio. Y los esperamos. Gracias por habernos acompañado. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.